Bienvenidas, bienvenidos. La paz de Dios sea con todas y todos. Un placer, un privilegio estar nuevamente ante ustedes. Vamos a hablar hoy de cuándo fue, en qué momento fue que se manifestaron los que puso el diablo en la iglesia. ¿En qué momento se manifestaron? Que es aquello que Jesús mencionó en Mateo capítulo 13, versos 24 al 30 y 36 y 37. Observa esto. Esto tiene cierta... Es como una repetición, pero como este es el comienzo, tenemos que entrar por aquí para llegar a donde fue que se manifestaron aquellos de quien yo he dicho que no son de Cristo, sino que los puso el diablo. Para que usted vea dónde nació esto, que se cumplió esto que dijo Jesús, que sería así. Dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando la hierba creció y dio fruto, vieron que había cizaña. Aquellos hombres fueron al padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Su señor les dijo, un enemigo ha hecho esto. Ellos le dijeron, Señor, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Su señor les dijo, no. No sé que arrancando la cizaña arranqué con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro. Y cuando venga el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger la cizaña y atarla en manojo para echarla al fuego. Luego el trigo es recogido y echado en mi granero. En el verso 36 dice que cuando Jesús se retiró y fue despedida la multitud, y Jesús se retiró de donde estaba y entró en la casa. Cuando entró se le acercaron los discípulos y le dijeron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró, allí es el diablo. ¿Cuándo tuvo cumplimiento esto que dijo Jesús? Cuando la hierba creció y dio fruto, fue que se dieron cuenta que había cizaña. Y allí el mismo Cristo dice que fue que los puso el diablo. Uno los puso él y otro los puso el diablo. ¿Usted sabe lo que es esto? Que tanto tiempo la gente leyendo la Biblia y no hayan podido encontrar esto. Esto es asombroso. Esto es totalmente asombroso. Y escucha esto. Hay muchos que se van a dar por mal servido y no lo van a estar de acuerdo. Pero sabemos por regla que no todos han creído al Evangelio, dijo Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y Pablo dice, no todos han creído al Evangelio, pero ha quedado un remanente escogido en este tiempo. En este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente no es toda la multitud, ¿no? Un remanente, dice el apóstol. Ahora, ¿qué tenemos allí? Cuando vamos al libro de los Hechos, vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Verso 1, 2, 3, 4 y 5. Allí está. Hechos capítulo 15. Vamos desde el 1. El apóstol Pablo estaba en Antioquía y Bernabé estaban al frente de unas congregaciones allí. Y de repente vinieron unos hombres de Judá.
Y enseñaban a los hermanos que tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés, porque si no, no podían ser salvos. Lo voy a leer aquí. Aquí dice así. Entonces algunos que vinieron de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La mentira. Usted va a ver, o usted va a comenzar a darse cuenta. Cuando usted tiene algo allí al frente o en sus manos que le puede indicar lo que es una cosa y lo que es la otra. Por eso estas enseñanzas por aquí están, esto que estoy hablando. Muchas cosas van a ser liberadas, muchas personas van a ser liberadas de la patraña, del engaño. Mira esto. ¿Cómo es posible que el Antiguo Testamento no pudo hacer nada? Pero esta iglesia, desde que comenzó, ella encuentra cualquier cosa y se la echa encima para taparse. Cualquier cosa, menos los mandamientos de Dios. Usted tiene que hacer una observación, pero la mayoría no conoce estas cosas. Estamos destapando algo importantísimo ahora con las doctrinas de Cristo. Esto es un destapando, como que dice por allí, destapando algo que estaba oculto desde cuándo. Por siglos. Y ellos, esta iglesia siempre agarra cosas. Los apóstoles sabían que ya el Antiguo Testamento, la ley de Moisés no tenía vigencia. Eso estaban claros ya. Ellos ya sabían que no tenían que estar predicando ni enseñando conforme a la ley. Pero allí aparecieron unos, mira esto, aparecieron allí, fueron de Judea a Antioquía y comenzaron a enseñar a los hermanos allá, los antioqueños o los de Antioquía, que tenían que ser circuncidados conforme al rito de Moisés, porque si no, no los podía salvar. Y los apóstoles tuvieron una gran discusión, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, fue grande. Con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Allí se cumplió aquellos que dice, cuando la hierba creció y dio fruto, vieron que había cizaña. Los apóstoles Pablo y Bernabé se dieron cuenta que ya está algo que no estaba bien. Y decidieron ir a su Señor, dice aquí. Y Pablo y Bernabé se fueron allá donde están los apóstoles de Cristo, allá, en Jerusalén. Ahí se cumplió esto. ¿Está claro? Aquellos hombres fueron al padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo, pues? ¿De dónde pues tienes cizaña? Su Señor le dijo, un enemigo ha hecho esto. Esto está clarito. Ahora, ¿qué dice así? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que había que ir a Jerusalén, Pablo y Bernabé. Y algunos de los hermanos, de algunos otros de ellos, y a los apóstoles, y anunciaron, y ancianos, para tratar de la cuestión. Fueron allá los apóstoles. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron de Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y fueron y allí refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, aquí están, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿sabía usted que el diablo no tiene incrédulos en la iglesia? No, son creyentes. Pues si los demonios creen, dice la Biblia, entonces, ahí no hay incrédulos.
Hay creyentes, tienen una fe. Y una fe poderosa, la diferencia que no es la fe de Jesús. Tienen la fe en Jesús y tiene poder. Porque funcionan en todas partes y por todos lados. Menos salvar el alma. Menos salvación. Eso es lo único. Pero algunos de la secta de los fariseos ya estaban allí metidos. Allá en Jerusalén también. Ya estaban allí, ya el diablo lo había puesto allí. ¿Cuándo los puso? Seguro que fue el día de Pentecostés, porque el diablo no le huye a Dios. El diablo le está permitido andar dentro de las iglesias. Claro, eso no es que usted, no, aquí no entra el diablo nada. No, sí tiene que estar pendiente. Por eso es bueno, es importante tener el Espíritu Santo. Allá, ¿y sabe por qué entraron allá? Porque estaba escrito de esa manera, ya Cristo lo había anunciado. Ya Cristo había dicho que era lo que iba a pasar y eso se cumplió. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, los fariseos no eran creyentes, pero allí creyeron en Cristo. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo. Pues, con ánimo. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quién dijo eso entonces? Eso sale de las sombras, esas órdenes así, que no cuadran en la Biblia. Eso sale de allí. ¿Y quién es el que está allí? Pues el mismo diablo. La mayoría de personas no saben que están bajo el poder del diablo o bajo las órdenes del diablo. Y que allá hay un versículo aquí. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 24. Dice así. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tiene un lazo puesto, pues. Un lazo puesto allí. Eso no es mentira. Primera de Juan 5:18, perdón, 5:19. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Y la gente no sabe, la gente cree que todo el mundo, que el Señor reprenda al diablo. No, Señor. Aquí no. El diablo se pasea por todos lados, pues. Lo único que ya los que están en Cristo o estamos en Cristo, ya no caminamos en la dirección incorrecta. Y Él no nos puede tocar porque Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el que es engendrado por Dios le guarda y al maligno no le toca. Los únicos que no toca el diablo son a los que tenemos el Espíritu Santo, los escogidos, pues. Le ganamos, bendito sea Dios, esa victoria la tenemos nosotros, no porque nosotros la peleamos, no, pero como somos cuerpo de Cristo, el Cristo le venció en la cruz y nosotros vamos allí con nuestro hermano, porque Él no se avergonzó de llamarnos hermanos, pues quiere decir, mira lo grande que es esto, ¿sabe lo que es Cristo? Ser el hermano de nosotros, los escogidos. Esto es glorioso. Seguimos con esta iglesia. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Había que circuncidarlo, dijeron ellos. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y los apóstoles ya sabían que esto había sido abolido en la cruz del Calvario. Ya no, Cristo dijo, aquí no hay más nada que hacer. Ya ellos no predicaban la ley. Hasta el punto, Pablo todavía no estaba por allí. No, sí estaba. Sí estaba Pablo, ya se había bautizado. Y Pablo dijo allí, en Romanos 7:6. Romanos 7:6. Vamos a buscarlo aquí. Es bueno leerlo para que la gente sepa que está en la Biblia. Romanos 7:6. Dice, ya no estamos conforme a la ley por haber muerta para aquella en que estábamos sujetos.
Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, aquí venían estos recomendando la ley. Pablo estaba nuevecito cuando esto. Estaba nuevo. Hacía poco tiempo que se había bautizado. Ajá, cuando hubo la manifestación allí, en Hechos 15. Y dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y dijo Pedro, Hechos 15:10, dijo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Que era la ley. Ellos decían que había que circuncidarlo y los apóstoles dijeron que no. Que no, pues. Ya ellos no predicaban eso, no enseñaban eso. Ya ellos estaban enseñando otras cosas que le daba el Espíritu Santo. Pero el diablo ya los había puesto allí. ¿Ah? Ya el diablo los había puesto. En el verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenían por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribirles por conducto de ellos, los apóstoles, a los ancianos, y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, por cuanto hemos oído, mira el verso 24, Hechos 15:24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, ya estaban allí. Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, esos mismos son, que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden que hicieran tal cosa. Los apóstoles no le dijeron a esto que enseñaran la ley. ¿Te das cuenta? Y los han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidarse y a guardar la ley. Nosotros no los mandamos, dijeron los apóstoles. En el verso 28, Hechos 15:28, mira lo que dijeron los apóstoles. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga, que era la ley. No imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, como es abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasará bien. Pero la iglesia enseña que hay que guardar cosas del Antiguo Testamento. Vamos a pasar de un momentico, voy a terminar de leer aquí. Hechos, mira lo que eran rigurosos los apóstoles en el área para los gentiles. Hechos 21:25. Los apóstoles le dijeron a Pablo, pero en cuanto a los gentiles que han creído entre nosotros, dijo Pablo, dijeron los apóstoles, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, nada de las cosas del Antiguo Testamento. ¿Qué te parece? Rudimentos, porque eso era lo único que podían guardar, pues. En Juan
capítulo 7, 19. Jesús dijo así: ¿no les dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley, le dijo Jesús. Ninguno. Pero venían estos aquí recomendando que había que guardar cosas de la ley. Y los apóstoles le dijeron: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Nada. Y la iglesia tiene diezmo. Pero que esto es otra cosa. Pero esa es la misma gente, esos son los mismos creyentes, esos mismos. Allá comenzaron y hasta el día de hoy. Esos pasaron por todo el Nuevo Testamento. Y hasta hoy están. Ahí están los Gálatas. ¿Qué pasó en Gálatas? A los Gálatas. Pablo pasó por Galacia predicando. Y se arrepintió un poco de gente. Porque siempre se arrepentían porque el Señor llamaba a los, y la gente recibían al Espíritu Santo. Y viene de regreso Pablo a visitar a los hermanos que habían creído. Y cuando él llegó y los vio y los observó, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a saber quién es de Dios y quién no es, quién está bien y quién está mal. Tú lo vas a saber. Cuando guardas mandamientos, tú vas a tener discernimiento. Como dice aquí en Malaquías 3:18. Malaquías 3:18, observa lo que dice. Malaquías 3:18. Ya vamos a sacar. Malaquías. Observa lo que dice. Cuando tú tienes el Espíritu Santo y guardas mandamientos, dice así: entonces os volveréis y discerniréis y veréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Usted se va a dar cuenta de quién es de Dios y quién no. Por eso que Pablo se dio cuenta ya con los Gálatas. Pablo dijo, cuando llegó, Gálatas capítulo 1, verso 6, y mira las sentencias que hay allí para esta iglesia que predica un evangelio diferente. Porque eso es predicar un evangelio diferente cuando tú guardas cosas que Cristo no ha mandado a guardar. Y tú las tomas y te las tiras encima. Y con eso te cubres, te tapas, te buscas justificar o te justifica. Mira esto. Gálatas capítulo 1, verso 6. Regresó Pablo y lo encontró y dijo: estoy maravillado. Asombrado quiere decir maravillado. Estoy asombrado de que tan pronto te hayas alejado de aquel que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro. Mira, esto dijo Pablo. Pero hay algunos que los perturban. Los mismos predicadores baratos que te dicen mentiras. Pero hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, o un ángel del cielo les enseñare un evangelio diferente, les anunciaron un evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea maldito. ¿Tú sabes lo que es una persona que predica un evangelio diferente? Está bajo maldición. Y los que guardan cosas del Antiguo Testamento, también. Gálatas 3:10. Que mismo, toda la Biblia, tiene que leer la Biblia. Lee esa Biblia, porque si no se va a quedar. Están perdidos la gente y no se dan cuenta, no lo saben. Gálatas 3:10, mire, yo leo la Biblia para que usted sepa que sí está en la Biblia. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen, ¿cómo es eso que dependen? ¿Cómo es que tú dependes de las cosas del Antiguo Testamento? Cuando tú eres fiel al culto, vigilia, un culto que no aparece registrado en la Biblia. Cuando tú revisas a Cristo en los 4 evangelios, tú no encuentras a Cristo haciendo culto con los judíos. Más nunca. No aparece allí. Ese culto no aparece en ninguna parte registrado.
Pero la iglesia depende de esto, pues. Pero vamos al tema de los rudimentos de la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú comienzas a guardar las cosas de la ley, tienes que guardar todo. Y si no, está bajo maldición. Tienes que matar el cabrito, la vaca roja. ¿A dónde está el arca? Tienes que irte en el arca para que baje la nube. ¿Y cómo vas a hacer para que baje la nube si eso no es ahora así? La iglesia a veces hace unas oraciones. Vamos a hacer una oración para que baje la presencia de Dios. ¿A dónde dice la Biblia eso? Es mentira. Para que baje la presencia. Y cuando alguien comienza a lanzar, dice: ahí está, este es el poder de Dios que ya manifestó, está bajando la unción. ¿Quién dijo eso? Eso no aparece en esta escritura, chicos. Ahí todo es diferente. Eso viene de la sombra, por Dios. Esta iglesia, yo no tengo temor de señalar porque es que está en la Biblia. Yo me la encuentro cada rato, le encuentro todo. Todo es feo lo que tenemos al frente. Y Pablo dijo: si alguno anunciara un evangelio diferente al que le hemos anunciado, sea maldito. ¿Usted sabe lo que es eso? Una iglesia extraviada que está entre nosotros y se parece, así como el trigo y la cizaña se parecen. Así nos parecemos. ¿En qué nos parecemos? Nos parecemos en que todos nos arrepentimos. Tenemos fe, poder, unción, sanidades, milagros, profecía, hablamos lengua, echamos fuera demonios. Están los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros, y todos hemos sido regenerados. Porque el que era borracho ya no lo es. Y nos parecemos allí, pero no somos iguales al final, así como el trigo y la cizaña. ¿En qué se parece el trigo y la cizaña? En que se echan las 2 semillas en tierra y germinan al mismo tiempo. Allí se parecen. Crecen al mismo ritmo. Allí se parecen. El trigo y la cizaña. En el tallo, allí se parecen. Llegan a la misma estatura, allí se parecen. Dan fruto al mismo tiempo, allí se parecen. Se secan al mismo tiempo, allí se parecen. Y al final no son iguales. ¿Por qué? El trigo es de consumo humano y la cizaña es veneno. Mira con lo que comparó el Señor a esta iglesia. Eso es lo mismo Gálatas. ¿Y sabes qué dijo Pablo a los Gálatas? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ya Cristo fue presentado ante vosotros como crucificado. Una cosa quiero saber de vosotros. En otras palabras, explícame eso, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Explícame eso, pues. Allá. Tan necios son ustedes. Tan necios son ustedes. Comenzaron por el Espíritu. Ahora van a terminar por la carne. ¿Por qué terminan en la carne? Porque el Espíritu Santo, cuando tú haces cosas del Antiguo Testamento que no está permitido, ¿quién puso eso allí? Que no está permitido guardar mandamientos, los apóstoles. No, lo puso el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que tú crees que...? Por eso es que en la iglesia, en vez del Espíritu Santo, usan aceite todavía para ungir, porque como no tienen el Espíritu Santo, aunque sean manteca, le echan a otro. Y se ungen ellos mismos, los ministros. Eso no es de Dios a cobrar, eso no está en el Nuevo Testamento. El próximo video va a ser de otra vez volver a tocar el tema de los ministros y su ministerio. Estamos ahorita con la iglesia. Y observa esto. Y entonces Pablo le dijo: tan necios son, comenzaste por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Esa iglesia misma ya es la misma que tenemos aquí. Porque allá dice que lo puso el diablo.
Jesucristo dijo, lo puso el diablo. Y se manifestaron en Hechos 15. Y en Gálatas también los ves paseando por allí, caminando, haciendo lo mismo. Una dualidad allí. Ah, es que somos dos grupos. Uno lo puso Cristo, otro lo puso el diablo. Ahí no hay nada que más que hacer. No, que mi hermano. ¿Cómo que tu hermano? En una oportunidad estaba el Señor Jesucristo hablando en una casa y no se podía entrar porque había mucha gente. Y se apareció la madre de Jesús y los hermanos y las hermanas y le dijeron al Señor, Señor, ahí está tu madre y tus hermanos y tus hermanas que te quieren hablar. Y Jesús le dijo, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano y mi hermana? He aquí, dijo, aquí están los discípulos. He aquí mi madre, mi hermano y mi hermana, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, mi hermano y mi hermana. Más nadie. ¿Ah? Y esta iglesia se cubre con lo que sea. Usted no ve van a cualquier parte y allá traen cualquier mala maña. Una vueltica para Cristo. Abraza a su hermano. Dígale que yo le amo. Y cero Biblia. Cero mandamiento. Cierra sus ojos. Levante las manos. ¿Mm? ¿A dónde dice eso? Todo lo quiere arreglar con culto. Todo es culto y culto y culto. Anda a ver si Cristo hizo culto con los judíos. ¿En qué parte? Un enfermo. Vamos ahora por el enfermo. Y de paso le funciona, ¿no? Les funciona esa cosa porque es un poder que Dios les permite a esta iglesia. Un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuál es la mentira? La forma de doctrina que tienen allí. Esta iglesia es tremenda. Son mayoría. Mayoría. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pues esos son mayoría. Mire, esto es tremendo. Ahora, cuando dice, ellos se tapan con cualquier cosa, perdón. Ellos se tapan con cualquier cosa. Cualquier cosa. Me parece algo bueno y lo ponen allí. Y lo predican y lo enseñan. Y dice, hermano, tiene que hacer tal cosa, o hermano. ¿Mm? Los temas de la vestidura. ¿Ah? Sobre todo para las mujeres, tienen que las vestiduras. A unos dicen que la vestidura es larga, otros no. Otros se quitan toda esa vestidura y se quedan, bueno, pues. No saben qué hacer. No hay dirección de Dios allí. No está Dios en ellos ni con ellos. Porque como Jesucristo dijo que estaba el diablo ahí, que el diablo estaba metido con su congregación también ahí. Todo le duele a cualquiera. Hay cosas muy sensibles que uno golpea aquí con esta Biblia. ¿Por qué están en la Biblia? ¿Cómo vamos a hacer? Eso está en la Biblia. Si tú guardas mandamientos, haces vigilia, primicia, ayuno, y ayunos congregacionales. Hay unos que dicen que ayunos para fortalecerse espiritualmente. ¿Dónde aparece que el creyente es fortalecido espiritualmente con sacrificio? Miqueas 6:6. Vamos aquí para que tú veas. Los que hacen sacrificios y todas esas cosas. Ajá. Miqueas 6:6. Mira esto. Vamos primero con Oseas 6. Oseas 6:6 y Miqueas 6:6. Los dos son 6. Observa esto. El tema de los sacrificios de ayuno, vigilia, el duro trato del cuerpo, dijo allá Pablo en Colosenses, a los colosenses. Pero porque misericordia quiero y no sacrificio, y holocausto, y porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Porque dice Miqueas, Dios no quiere sacrificio. Dios no quiere sacrificio.
Miqueas. Ajá. Miqueas 6:6. Lo que pide Jehová. ¿Qué es lo que pide Dios? Mira esto. Lo que Dios quiere es que los creyentes hagan. Ajá. Dice Miqueas así. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 1 o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué haré? ¿Qué hago? Toda esa maroma, todo aquel aparataje. Y los evangélicos, mira esto. Esto es peor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, que los mandamientos aquí en este momento, ahora mismo. Eso es lo que es bueno, los mandamientos de Dios. Y tú no los guardas, la iglesia no guarda eso. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Mira esto. Estoy haciendo sacrificio. Ay, y que tratando de que para agradar a Jehová, Jehová no respondió, pero ni en el Antiguo Testamento, y menos a su pueblo que escogió, o que llamó, que tomó, el pueblo hebreo, los hebreos. Ahora esto que la Biblia dice que lo puso el diablo, ¿tú crees que le va a responder Dios con esa música? Más nunca. No, no lo hace. Eso está como... ¿Con qué comparamos esto? Una iglesia que no la puso Cristo y está haciéndole peticiones a Dios. Si tú revisas un poco más profundo acerca de esto, el área del culto, cuando tú no tienes el Espíritu Santo, escucha esto, por varias razones, una no la puso Cristo, esta iglesia, y está predestinada para estar allí, que no la puso Cristo, y no guarda mandamientos de Dios, no tiene el Espíritu Santo, y adora. ¿A quién se va esa oración? Esa adoración. O las oraciones, o las peticiones, o la alabanza. Porque ¿qué es culto? Culto es orar, adorar, alabar, dar gracias, glorificar, bendecir y exaltar. ¿A quién recibe eso? Si tú y yo, no, una persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿tú crees que Dios responde? Allí hay de todo. Allí hay ministerios que no están en la Biblia. Por ejemplo, el ministerio de... Dígame esto. El ministerio de adoración. Los adoradores. La iglesia cree, piensa y cree. Y te lo predica. Que el que es adorador está en la cúspide. Allá. Está en lo más alto. Que está en la... Bueno, pues por los cielos, pues. Ellos tienen eso como lo más sublime. Y sin el Espíritu Santo, sin Dios. Y ellos adoran. ¿Quién recibe esa adoración? Si allí está el diablo metido, ¿quién recibe esa adoración? Dios, no. La Biblia dice así en Juan 4. Vamos a buscarlo. Es bueno leerlo. Juan 4. Lástima que por aquí es corto el tiempo. Juan 4. La mujer le dijo, a la samaritana le dijo, nuestros padres adoraron en este lugar, en este lugar. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo Jesús. Aquellos que ellos hablan de la ley también. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, dijo Jesús.
porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en un local. Y dijo que era en el espíritu. Ahora, ¿qué espíritu hay allí? ¿Qué espíritu hay allí? ¿Por qué no entra esta iglesia en la Biblia? Porque es todo lo contrario exactamente como está en la Escritura. Ellos hacen lo que está en la Escritura. Ellos se conducen como está en la Escritura. Porque en ellos se cumple la Biblia. La Biblia se cumple en todas las áreas. Tú no ves los gobernantes de las naciones. Ellos hacen exactamente lo que Dios les ha permitido aquí en su palabra. Por mí reinan los reyes, dijo Dios. Y ahí está. Y así como Dios lo ha establecido, así se cumple. ¿Que van a matar a un gentío? Sí, eso está escrito, van a matar y no hay quien pare eso. ¿Sabías tú eso? Aquí no hay nada que funcione sin la voluntad de Dios. Y menos entre nosotros que hemos sido llamados para esto. Para hablar de las maravillas de Dios. Aquí se nos cumple todo, encima, allí. Y nosotros obedecemos esa palabra de Dios, esos mandamientos, solo los obedecemos. ¿Y por qué los obedecemos y ellos no lo obedecen? ¿No son de Cristo, pues? ¿No son creyentes, pues? ¿Por qué no guardan mandamientos? ¿Cómo es posible, chicos, que Cristo guardó mandamientos? Lo más grande. Guardó los mandamientos de Dios y tú vienes ahora ministros y ministros que no son capaces de guardar un mandamiento, es más, lo ignoran, lo critican. Un varón por ahí que me dice, si no te congregas conmigo, no hablas conmigo. Yo no, gran cosa. Nosotros aquí nos congregamos con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así sí. Que tenemos la misma doctrina, hablemos una misma cosa, un mismo espíritu, porque somos un cuerpo. Tenemos un Cristo, un espíritu, una fe, una misma esperanza, un bautismo, un Padre Celestial. ¿Cómo vamos a andar desordenados? Nosotros andamos en una sola línea, los que guardamos mandamientos. Bendito el que vive. Esto es grande. Y esto falta mucho Biblia que meterle aquí. Esto es por el tiempo allí. Pero uno con 3, 4 horas, uno habla de esto, pero parejito. Porque hay muchísimos versículos que poner allí. Para nosotros y para ellos también. Porque esto aquí no se queda nadie así sin que le pongamos algo al frente. ¿No? Eso lo recibimos nosotros, este es un mandamiento de Dios, así lo anhelamos, lo recibimos, lo ponemos por obra, porque tenemos un espíritu glorioso que por él alcanzamos a hacer todas estas cosas. Y es el Espíritu Santo. Porque Dios dijo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pues con ese espíritu glorioso alcanzamos todo esto. Y podemos hablar la verdad. ¿Qué es esto? Yo estoy en contra de esto. No estoy hablando de lo que está en la Biblia. Es verdad. Pero la gente que está ciega no puede explicar esto. ¿Y cómo hay ciegos? Porque tengo años en esto, 47 años. Y yo no oigo a nadie hablando de este tema. Porque está inmiscuido en el mismo camino. ¿Sabe lo que es que la venida de Cristo está a las puertas? Y la iglesia no sabe dónde está ni qué hacer con esa Biblia. Gente que tiene 40, 50 años con una Biblia bajo el brazo. Y no sabe lo que tiene allí al frente en esa Biblia. Ni en dónde está, ni cómo estar con Dios. Él se justifica con culto. ¿A dónde Cristo mandó a hacer culto? ¿A dónde el Espíritu Santo dijo que había que hacer sacrificio a esta altura? La iglesia anhela y elogia a los famosos, los profetas, profetizando mentiras, adentro de la iglesia. El profeta, la profeta. Dígame, el ministerio de las pastoras. Dime tú. ¿A dónde el Espíritu Santo dijo que habían pastoras? Eso no lo digo yo. Lo dice el Espíritu Santo. ¿A dónde está la pastora, pues? Teme las pastoras. ¿Quién te dijo a ti? No es que eso es usurpar
la palabra de Dios. Si Cristo no puso pastora, ¿por qué tienen que haber pastoras? ¿A dónde dice el Espíritu Santo que tú tienes agua? Por eso es que ahí no está Cristo. Si Dios no ha dicho nada y allí no está Cristo. Y los ministros, los pastores tienen una sentencia en Jeremías. Escúchame esto, y no son pastores de animales, de ovejas, no. Jeremías 25. Escúchame esto. Aquí está. Los pastores no tienen cualquier cosita, sentencia encima. Esto no es juego. Usted tiene que hablar verdad o se pierde. Aullá, pastores y clamar. Estos no son pastores de ovejas. Solo tienen responsabilidad ante Dios porque están criando animales. Refiere pastores de hombres y mujeres. Aullá, pastores, y clamar, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Mira, aquí hay sentencias espantosas y los pastores no saben. Vamos, estamos en victoria. Vamos, hermano, para el culto, a buscar de Dios. ¿A dónde decía la Biblia que hay que buscar de Dios? Ninguna parte. Romanos 3:11 dice, porque no hay quien entiende y no hay quien busque a Dios. Y vamos para el culto, vamos a buscar a Dios. Ellos hablan como el diablo habla mentira y la iglesia habla mentira también. Hasta pronto. El próximo video es los ministros y sus ministerios. Vamos a repetir eso porque está por allá en otro video atrás. Y lo vamos a repetir. Paz para todas y todos.